muy sacerdotal, al arzobispo, a nuestro cardenal, que hoy nos visita con gran cariño en la parroquia. Entonces, vamos a bendecir al Señor con sus palabras. Le damos un aplauso. Nuestro arcipreste, el Padre Jorge, en este recorrido que era realizado durante estos días a estas parroquias, comenzando con la parroquia del Señor de las Bienaventuranzas y luego el recorrido que hizo a diferentes sitios como los tribunales, la fiscalía y una tarde que pasó por las parroquias visitándolas de manera especial, mirando la parte social y cultural de estas parroquias. Señor, gracias por acompañarnos en esta jornada muy especial. Muy buenos días. Padre Raúl, muchas gracias por acogernos aquí en su templo parroquial de los Santos Cosme y Damián. Señor Arcipreste, Padre Jorge, gracias por ser el hermano cercano de todas las parroquias de este arciprestado, y a mis hermanos sacerdotes que lo conforman, el Padre Domingo, el Padre Carlos Alberto, el Padre Martín, Alegado, y estamos orando por el Padre Ángel, que está hospitalizado, está enfermo en estos días, está en Medellín. El Padre Ángel Patiño es el párroco de Jesús Nazareno. Gracias por acoger la invitación para este encuentro con el cual queremos concluir la visita pastoral. Dejen la bondad de sentarse. Quiero comenzar con un texto bíblico y luego nos conoceremos un poco porque van llegando de las distintas comunidades. En el Nuevo Testamento tenemos las cartas de San Pablo y dentro de ellas la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Y quiero recordarse, es una carta paulina que tiene un sentido muy grande de lo que es la fe de nosotros los cristianos católicos. Comienza diciendo en el capítulo 1 San Pablo en la carta a los Efesios: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo. Por Él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria, que nos otorgó por medio de su Hijo muy querido. Por Él, por medio de su sangre, obtenemos el rescate, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Derrochó en nosotros toda clase de sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, establecido de antemano por decisión suya, que se realice en Cristo en la plenitud de los tiempos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero recordar que la Iglesia Arquidiocesana de Bogotá es una diócesis la más antigua de Colombia, la más antigua de todas, y que estos 400 y más de años de camino como iglesia particular le han permitido servir y hacer camino con Cristo aquí en la capital, en todos los momentos, desde cuando era
república en el siglo XX, con los momentos difíciles que hemos vivido, del Bogotazo, de la violencia, el fin del milenio, donde el Papa San Juan Pablo II nos invitaba a pasar del miedo a la esperanza. ¿Recuerdan ustedes que en las épocas del fin del siglo pasado nos decían: va a haber una catástrofe mundial, se va a acabar el mundo? A los 2000 años muchos tuvieron angustia, vendieron sus propiedades, otros no católicos, estoy hablando, incluso se encerraron en una especie de búnker, y algunos llegaron a tal nivel de miedo que se suicidaron, porque dijeron, y hubo suicidios masivos. Nosotros mientras tanto decíamos: por favor, es muy importante que nosotros no tengamos miedo y que pongamos en el umbral de la esperanza nuestra vida. San Juan Pablo II nos fue llevando. Ya van 26 años de este nuevo siglo. Ha pasado la historia humana llena de dificultades, pero también de alegrías, y así estamos viviendo este tiempo. Nosotros como Iglesia Diocesana tenemos 300 parroquias. 300 parroquias. Pónganse de pie los que son de esta parroquia donde estamos, de los Santos Cosme y Damián. Miren, ustedes son una de 300 parroquias que tenemos en los pueblos de Oriente y en la ciudad, porque los pueblos de Oriente también son de nosotros, de la diócesis de Bogotá, Carques, Chorchí, Chiripaque, Guayabetal, y un pueblo que de pronto ustedes no conocen, que queda allá en la cordillera, entrando por Carques, que se llama Gutiérrez. Y el nombre es de Nemina, es de sembradores de papa y de alberca y de agricultores, y allí y es parte de nuestra parroquia, una parroquia dentro de nuestra diócesis. Gracias a ustedes. Pónganse de pies, por favor, si están aquí los de la parroquia Jesús Nazareno. Estamos orando por su párroco. Veamos, Padre Jorge Cristal, su párroco está enfermo. Estamos orando por él. Ayer hablamos con él, ayer pude hablar con él. Hoy, antes de venir, le envié un mensaje porque uno no sabe cómo lo tenga, con algún aparato médico. Le mandé un mensaje de voz para que lo escuchara y supieran que hoy vamos a orar por él. Oremos por él en este momento. Padre Dios, te damos gracias por el Padre Ángel Pandillo, párroco de Jesús Nazareno, servidor tuyo durante muchos años, que desde adolescente, desde joven, entró al seminario, se formó, porque sintió la llamada, la vocación, se ordenó sacerdote y te ha servido. Ahora tiene quebranto de salud. Señor Jesús, tú que eres el buen pastor, asístelo con tu amor, obra a través de la ciencia médica, a través de las manos de enfermeros, enfermeras y médicos, pero sobre todo que sienta que lo estamos rodeando desde aquí, con fe, con gratitud y con cariño. Amén. Amén. Gracias a ustedes por venir y seguimos orando por su párroco. Tengan la bondad de ponerse de pies si están aquí los de Nuestra Señora del Pilar, del Padre Domingo. Este es un grupo numeroso. Estuvimos en su parroquia, allá estuvimos orando en el oratorio también. Gracias. Ahora los de la parroquia de la Epifanía, del Padre Manquín, y está. ¿Y por qué no trajeron a su párroco? Sí lo trajeron. Él llega más tarde, él llega un poquito más tarde. Muy bien. Tenga la bondad de sentarse. Y hay un apóstol también dentro de nuestro arciprestazgo, Santo Tomás, Dídimo. Aquí está la parroquia Santo Tomás y su párroco, el Padre Carlos Alberto. Gracias a ustedes. Y ahora los integrantes de la parroquia El Señor de la Bienaventuranza, con el Padre Jorge Arcipreste.
allá en Gran Estación y todo ese territorio. Gracias. Un aplauso para todos los participantes. ¿Cuántas parroquias es que tenemos en la arquidiócesis? 300. Pero las parroquias están organizadas en arciprestazgos, que son pequeños grupos de parroquias vecinas. ¿Nosotros de qué arciprestazgos somos? 1-5. 1-5. Están diciendo nombres. ¿Qué números somos? 1-5. 1-5. Muy bien. Somos en la arquidiócesis, tenemos 51 arciprestazgos, pequeños grupos de parroquias, unas en el sur de la ciudad, otras en el centro, otras en el norte, y todas tienen un sacerdote elegido y nombrado como arcipreste. ¿Quién es el arcipreste de ustedes? Mi padre Jorge. Tengan la bondad de señalarlo así con la mano derecha, como tocándolo, como acariciándolo. Ayer estaba de cumpleaños, entonces. Qué bueno que haya ese pequeño grupo de parroquias vecinas que se ayudan, y los sacerdotes de su arciprestazgo se reúnen el tercer martes de cada mes. De pronto ustedes lo saben o no lo saben. Se reúnen y van rotando, una vez en una parroquia, otra vez en otra, van rotando. ¿A qué se reúnen? Primero, a orar. Sin oración no hay misión. Ustedes recuerdan ese salmo que dice: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los obreros. Seríamos obreros cansados si no oráramos. Seríamos obreros cansados. Y por eso el tercer martes de cada mes se reúnen los sacerdotes de su arciprestazgo, 1.5. Vamos sentando las parroquias, se reúnen mediodía, oran, dialogan la vida evangelizadora. ¿Por qué? Porque la iglesia existe para algo, para evangelizar. Cuando decimos iglesia, no solamente los sacerdotes, sino todos los bautizados, niños, jóvenes, adultos, y me alegra que aquí hay muchos jóvenes que vinieron hoy. Felicitaciones a los jóvenes y a las jóvenes que están aquí participando en este día. Entonces, la reunión del tercer martes se hará para evaluar, mirar, organizar, reorganizar todo lo que tiene que ver con la evangelización, para conocer la realidad social, porque cada uno de los, ¿cuántos arciprestazgos que tenemos? 51. Cada uno de los 51 arciprestazgos es distinto, y cada una de las, ¿cuántas parroquias que tenemos? 300. Cada una es distinta. La parroquia suya es distinta a la del vecino. Son distintas por las realidades sociales, por las personas que la habitan. Hay unas que tienen más viviendas, hay otras que tienen empresas, que tienen hoteles, que tienen entidades del gobierno, hay unas que tienen fácil acceso, hay otras que tienen muchas horas para llegar. Por ejemplo, la parroquia de San Pedro de Usme. Si alguien ha ido al centro de Usme, al parque, sabe que ahí está el templo. Pero la parroquia toda se extiende por todo el Sumapaz, todo, hasta llegar a un municipio de Huila que se llama Colombia Huila. Hasta allá llega esa parroquia. Es que la parroquia no es el templo. El templo es un don de Dios, tener donde congregarse. Pero la parroquia no es el templo. La parroquia es un territorio, pero más que un territorio, es el grupo de personas, hombres y mujeres, de familias que habitan y trabajan en ese territorio. Pero, atención, los arciprestazgos están organizados en vicarías.
vicarías territoriales. Y la arquidiócesis de Bogotá está organizada, así como el distrito de Bogotá está organizado en 20 localidades, la arquidiócesis de Bogotá está organizada en 8 vicarías territoriales. 8. ¿Nosotros a cuál pertenecemos? Inmaculada Concepción. Y nuestro vicario es Monseñor Darío Álvarez Ortega. 8, son 8 vicarías. Miren cómo es la organización: arquidiócesis, vicaría, arciprestado, parroquia, y después de parroquia, ¿qué sigue? Comunidad. La parroquia es la comunidad, ¿cierto? Pero si hay comunidades pequeñas también. Pero la célula principal de toda la organización de la iglesia es la familia. Bravo, la familia. Y se llama, en el magisterio de la iglesia se llama Iglesia Doméstica. ¿Cómo se llama? Iglesia Doméstica. Oído ese nombre. ¿Y quién es el párroco de la iglesia doméstica? El papá. El papá. La mamá. Los papás. Papá y mamá. Papá y mamá. Los dos. Aquí es una unidad de 2 en 2 viviendo en Santísimo. ¿Y quiénes son los fieles de esa pequeña iglesia doméstica? Los hijos. Niños, adultos, jóvenes, los miembros todos de la familia. Y aquí nace la iglesia, en la familia, desde ahí nace. Estamos entonces con ese panorama, pero además nosotros siempre en la iglesia arquidiocesana tenemos como un plan de trabajo, como una ruta para no improvisar. Ustedes escucharon hace unos años cuando estaba el cardenal Rubén Salazar, muy querido, que se hablaba del plan E. Sí. Plan E. Hubo muchas cosas buenas dentro de la arquidiócesis, pero los planes son para un tiempo y luego terminan. Después hemos iniciado otra ruta evangelizadora que se llama, con 3 palabras, camino discipular misionero. ¿Cómo es? Camino discipular misionero. Si les preguntan a ustedes del arciprestado 1.5, ¿cuál es el plan de evangelización que hay en su parroquia, en su arciprestado, en su vicaría, en la arquidiócesis de Bogotá? ¿Cómo se llama ese plan? Camino discipular misionero. Camino discipular misionero. Y pudiéramos explicarles 3 palabras, pero no lo vamos a hacer. Simplemente vamos a decir que camino nos hace pensar en que hay que dar pasos, en que hay que avanzar, en que hay un punto de salida y hay un punto de llegada, un camino. Pero recuerden además que Jesús dijo: yo soy el camino. Discipular, ¿de qué se trata? De que somos discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Todos los bautizados, hombres y mujeres. Todos los bautizados, discipular. Y la tercera palabra, ¿cuál es? Misionero. Misionero. Entonces es un camino de discípulos, pero para que vayan a la misión. Y la misión la hace el párroco solamente, ¿cierto? No. El párroco solo no podría. Mañana es el día del buen pastor. Mañana oren por nosotros los sacerdotes. Mañana oren por su párroco. Mañana acompañen a su párroco. Mañana oren por las vocaciones, porque los sacerdotes somos servidores del Señor, pero no para vivir en soledad, sino para acompañar en comunidad. Camino discipular misionero. ¿Y qué nos propusimos? Que tuviéramos 9 años. Los primeros 3 años se los dedicáramos a la esperanza. Y estuvimos con el jubileo de la esperanza. Estos 3 años que van desde el 26, 27 y 28 se los queremos dedicar a la fe. Y luego 29, 30 y 31 se los queremos dedicar al amor, a la caridad. Fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad, que hacen parte de nuestra vida de bautizados y de nuestra iglesia doméstica, que es la familia. Camino discipular misionero que tiene
3 trienios, 9 años, dedicados a las 3 virtudes teologales que el catecismo nos enseña: fe, esperanza, caridad. Pero empezamos por la esperanza, porque estábamos viviendo una pandemia, y después de la pandemia como que todo el mundo quedó sin esperanza, como abatido, y entonces el Papa Francisco de feliz memoria nos invitó a que fuéramos peregrinos, testigos de esperanza, y nos llamó al jubileo de la esperanza en el 2025. Entonces dijimos, pues tocamos los primeros 3 años a la esperanza, y no es que guardamos el cajoncito y la esperanza ya no vuelve a aparecer, nos vamos como si la lleváramos en el morral, ahí llevamos la esperanza, pero ahí tenemos la fe, y luego pondremos en el morral de nuestro camino discipular misionero la tercera virtud teologal, que es ¿cuál? Ya sabiendo eso, ya sabiendo cuántas parroquias tenemos, cuántos arciprestados, cuántas vicarías, cuál es la ruta evangelizadora, ¿cómo se llama la ruta evangelizadora? Camino discipular misionero, y que está dedicado a 3 trienios, y cada trienio con una virtud teologal. Ahora quiero hablarles entonces de la que estamos reflexionando y trabajando en este trienio, que es ¿cuál? La fe. Alguien que me diga para usted, ¿qué es la fe? Un don. A ver, tenga la bondad, díganos. Es creer en lo que uno no es. Creer en lo que uno no ha visto. Ustedes lo pueden, guárdenlo ahí. Y le hago una pregunta. Por ejemplo, el aire. ¿Uno ve el aire? No. Lo siento. Pero lo siento. Pero sí está. Sí. No lo veo, pero lo siento. No lo veo, pero lo siento. No lo veo, pero lo necesito. Otra definición de fe, alguien que levante la mano. Muy bien, gracias. Para usted, y acerco el micrófono, ¿qué es la fe? La fe es un don que Dios nos da. Interesante. O sea, la fe no es una conquista nuestra, sino que es un don. Y hay otro don maravilloso que es el don de la vida. ¿Quién de nosotros pidió nacer? Nadie pasó una solicitud, quiero nacer, y quiero nacer en Bogotá, y quiero nacer en una familia, y quiero nacer en Colombia, y en tal año, y quiero nacer como hombre o como mujer. Nadie pidió nacer, fue un don, el don de la vida. Así también es la fe, es un don, un regalo. Y los regalos uno los agradece. Entonces el don de la fe nos lleva a ser agradecidos. Una tercera persona que nos diga para usted qué es la fe, y luego sí seguimos avanzando en el tema. Gracias al Señor. Es la respuesta libre al llamado que nos hace Dios. Vamos avanzando. Creer en lo que no se ve, un don de Dios. Pero aquí nos está diciendo nuestra querida hermana, es una respuesta. ¿Una respuesta a qué? A una llamada, a una vocación. ¿Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento si les preguntan a ustedes cuál es el personaje más importante del Antiguo Testamento, no duden en responder. Abraham. Alguien decía, no, más importante Moisés, porque fue liberador. Abraham. Alguien dijo, no, más importante que Moisés, el rey David, que fue el que organizó el país. Y otros dicen, no, más importante Salomón, que era el sabio. No, el más importante es Abraham y su esposa, que se llamaba ¿cómo? Sara. Porque no hay que dejar a Sarai, no hay que dejar. Van ambos. Un día Dios llama a este hombre
Dice la Biblia que tenía 70 años. Vamos a tomar ese versículo así como lo dice. Tenía 70 años y uno a los 70 años, pues ya no corre como Nairo, que ayer ganó otra vez. No, ya no corre uno como Nairo, no. Ni como Falcao, ni como Rodallega, ya. Le falta a uno rodilla a los 70 años. Pero Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No le dijo la dirección está, o ponga en el Waze tal cosa que eso allá le llegue. No, le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré. Este hombre había podido decir: ah, sí, cómo no, dejar mi familia, dejar mi parentela, dejar mi tierra e irme sin saber a dónde. Eso es demasiado riesgoso. No, me quedo en Bogotá, me quedo en mi familia, no me voy para ninguna parte. La fe es un riesgo. Fuera de que es una respuesta, fuera de que es un don, fuera de que es creer en lo que no alcanzamos a ver con nuestra razón y nuestros ojos, es un riesgo. Es un riesgo con Dios. Ustedes están corriendo ese riesgo, si no, no estarían aquí. Ustedes se han arriesgado por Dios, confiando en Dios. Sigan confiando. Y entonces Abraham, que es el personaje más importante del Antiguo Testamento, le obedece a Dios. Se va. Y llegó un momento en la vida de Abraham crucial. Porque es que la fe también tiene pruebas, momentos de prueba, momentos difíciles, donde usted dice en medio de su enfermedad: ¿y por qué tengo a mi esposa en UCI? ¿Y por qué ese cáncer? ¿Y por qué esas dificultades? ¿Y por qué la economía nuestra como que no es la economía mejor del país? Pruebas. ¿Cuál fue la prueba de Abraham? Que ellos no tenían hijos. Y un día, en el capítulo 18 del libro del Génesis, se aparecen 3 personajes al mediodía, que es la hora de más calor en el desierto, y Abraham los acoge y dice: vamos a sacrificar un ternerito y vamos a darles guacala y les vamos a dar miel y vamos a preparar una comida sin saber quiénes eran los que llegaban, pero le cayeron bien. Sigan y comen y refresquen y después siguen el camino. Miren cómo es la acogida. Es que la fe también es acogedora, es hospitalaria. Y estos 2 ancianos acogieron a estos personajes que transitaban por su tierra. Y ellos, agradecidos a esa actitud acogedora y hospitalaria, le dijeron a Abraham: ¿dónde está tu esposa? Y él les dijo: él está ahí dentro de la tienda, está ahí dentro de la habitación. Y le dijeron: cuando volvamos dentro de un año, ella habrá tenido un hijo. ¿Cuál fue la reacción que escuchó de Pedro? Me la imagino que se puso la mano en la boca y dijo: si supieran que soy anciana, que yo ya no puedo engendrar. Y ellos se dieron cuenta y dijeron: oiga, ¿y ella por qué se ríe? Es que para Dios hay algo que es imposible. Y yo conozco varias parejas que están pidiéndole al Señor que le dé un hijo, o que le dé un nieto a sus hijos, que nazca ese nietecito que necesitan, esa nietecita. Y es un riesgo tener un hijo, pero es una bendición tenerlo. ¿Cuántos fueron en su casa? ¿Hay alguna familia que tenga más de 5 hijos y que esté aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos? 7. 7 con usted. Bendito sea el Señor. ¿Hay alguna otra mamá que diga cuántos? 15 hermanos. ¿Y usted la número qué? Y usted tuvo 10, me imagino. ¿Cuántos? Vean una sola hija, los nietos, pero bendiciones, bendiciones. Muy bien, ¿cuántos? 18 hermanos. 18 hermanos.
Nos fuimos bien. Y le preguntaba a mi papá, Creo que no es una familia de todos cuatro. vivos, decían, ¿cómo se puede cuidar? Pero estoy diciendo que acá, por fe, Dios le dio un hijo. ¿Y cómo se llamó el hijo de Sara y Abraham? Isaac, que significa el que ríe. Eso significa Isaac, el que ríe, porque Sara le dijo a Isaac que iba a tener un hijo. Pero ellos ancianos recibieron el hijo de la promesa. Dios cumple las promesas. Ténganlo claro, la fe de ustedes, Dios cumple las promesas y para Dios todo es posible. Nació el hijo, ya estaba criadito, ya como dice la Biblia, ya lo habían respetado, ya caminaba solo y un día Dios le pide que le entregue a su hijo. ¿Usted estaría dispuesta a entregar a su hijo? ¿Usted estaría dispuesto a entregar a su nieto? Dios mío. Pero ese es el anticipo de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Y es que el Padre Celestial entrega a su Hijo. Interesante ese Cristo, ¿no? Arriba, con el fondo blanco. Como diciendo, venga, que usted es parte de mi cuerpo. El cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Haga parte de mi cuerpo para que se unan los brazos, las manos, los pies, el tronco. Entonces, Abraham toma la decisión. Se lleva al niño, van al monte. Y cuando llega el niño pregunta: ¿y cuál es el cabrito que vamos a sacrificar? Y el papá le dijo: Dios proveerá. Qué interesante la respuesta de Abraham: Dios proveerá. Y Dios proveyó, porque lo que quería era saber si Abraham, padre de la fe, tenía tanta fe y tanta confianza en Dios que era capaz de entregar lo que más amaba. Entregar lo que más amaba. Dios, Padre, entregó lo que más amaba, entregó a su Hijo por nosotros. Y una voz de Abraham: no le hagas daño a tu hijo, no lo sacrifiques, porque me he dado cuenta de tu fe. Y después de ese hijo nacen dos hijos más. ¿Ustedes recuerdan quiénes son los hijos de Isaac? O sea, los nietos de Abraham. Esaú. Y Jacob. ¿Quién de los dos era el mayor? Esaú. Esaú. Y en la cultura hebrea, el mayor, el primogénito, y aquí hay varios que son los mayores de la familia, era el más importante, era el heredero. Pero ahí pasó algo y el heredero no fue el mayor, sino fue el menor. Pero de ahí nació una rivalidad, esa es la palabra, una rivalidad histórica que se mantiene hoy todavía. Pero de Jacob, que luchó con Dios una noche entera y que lo tomó y le dijo: y no lo suelto hasta que no me revele cuál es su nombre. Y Dios le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has combatido con Dios. Y a él le dio, ¿cuántos hijos? 12. Bendito sea el Señor. 12 hijos. Y de los 12 hijos del Antiguo Testamento nacen las 12 tribus de Israel, que van a prefigurar lo que será el nuevo pueblo. Ya no 12 tribus, sino 12 ¿qué? Apóstoles. Muy bien, 12 columnas, 12 apóstoles. Y por eso la iglesia nuestra es apostólica, sobre los 12 apóstoles. Es el nuevo pueblo de Israel. Nosotros somos el nuevo pueblo en la fe. Dos cositas. Primero, ¿por qué nosotros creemos
para qué creemos? La primera pregunta, ¿por qué creemos? Y la respuesta la quiero dar de esta manera. Porque Dios se manifestó, porque Dios se reveló, porque Dios nos llamó y porque la fe como a Abraham nosotros le respondemos. ¿Por qué creemos? Porque Dios se manifestó primero, Él tomó la iniciativa. Segundo, ¿por qué creemos? Porque somos seres racionales, inteligentes, que a pesar de que no lo vemos todo, entendemos que hay cosas por la razón. Entonces alguien decía, no, pero es que la fe va por un lado y la razón va por otro. Fe y razón se complementan, son hermanas gemelas, la fe y la razón. Entonces creemos porque somos seres racionales y porque somos libres. La fe es un ejercicio de libertad. Nadie nos obliga a creer. Estamos llamados a creer en libertad. Y tercero, porque hemos recibido de otros ese don. Y ahí está la respuesta que nos daba nuestra querida hermana. La fe es un don de Dios. Y ese don lo recibimos ¿de quién? De la iglesia, que nos da los sacramentos. Pero lo recibimos de la iglesia doméstica, de papá y mamá. Miren qué importante que es la iglesia doméstica, es la que transmite la fe. Pero quiero decirles que últimamente nos están resultando muchos alumnos sin bautismo y sin iniciarse en la fe. Porque antiguamente la familia era como muy misionera. Teníamos mamás que eran teólogas y nunca habían ido a una universidad, pero eran teólogas. ¿Cómo sabían de oración? ¿Cómo sabían de mística y saberas? ¿Cuánta sabiduría tenían? Y también sus papás, hombres muy prácticos, pero de mucha fe, como Abraham, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. En este año bautizamos en la arquidiócesis de Bogotá, en este tiempo de Pascua y de Semana Santa, más de 400 personas adultas que no habían recibido la verdad. Por eso está bonito que en las parroquias hay ese servicio que se llama Iniciación Cristiana de Adultos. ¿Cómo se llama? Iniciación Cristiana de Adultos. Y en todas las parroquias de su arciprestazgo hay. Puede ser que ustedes conozcan en la universidad, en el colegio, en la calle, en distintos lugares, una persona que dice: tengo 20 años y no soy bautizado. O tengo 40 y no soy bautizado. Ahí no hay que decir que desafortunado eres, sino, aquí hay una misión. Dios me está diciendo algo, me está diciendo que yo, que recibí el don de la fe, pueda ayudar a transmitirlo. Y entonces dicen: no, que lo haga el Padre todo, que lo haga el Padre Carlos Alberto, que lo haga el Padre Domingo, que lo haga el Padre Ramón. Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Claro, los sacerdotes estamos preparados para eso. Pero que haya algunos que digan: yo quiero ser catequista de adultos, porque eso es persona a persona. Catequista de adultos, iniciación cristiana de adultos. ¿Qué regio? ¿Cuántos hemos bautizado en los últimos años? Yo creo que después de la pandemia, después del año 2020, en Bogotá, más de 3.000 alumnos bautizados. Yo me encuentro con ellos una vez al año en la catedral. Y se llena la catedral de hombres y mujeres que están preparándose, ya adultos, universitarios, profesionales, casados, hasta viudos, y se bautizan. Iniciación cristiana de adultos. ¿Por qué creemos? Primero, porque Dios se manifestó. Segundo, porque somos seres racionales y libres. Y tercero, porque hemos recibido el don de la fe transmitida por otros. Segunda pregunta: ¿en qué creemos? ¿En qué? Y casi que la pregunta debe ser es: ¿en quién?
porque nuestra fe no es una fe en cosas, sino en personas. El credo que recitamos todos los domingos tiene dos presentaciones. El símbolo de los apóstoles, que es el que llamamos el credo corto. Levante la mano el que se sepa de memoria el credo corto. El credo corto. Levántela de derecha. O mejor dicho, veo que todos. El de siempre, ¿no? Y levante la mano el que se sepa el credo largo. No están trabajando. El credo corto se llama símbolo de los apóstoles. El credo corto se llama símbolo de la fe, que es como símbolo significa el resumen de la verdad de la fe. Cuando ustedes quieran saber dónde están las verdades en las cuales creemos, en el credo. La palabra credo es en latín, que significa en español creo. Y por eso se dice credo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. El credo largo, el corto se llama símbolo de los apóstoles, y el credo que llamamos largo se llama símbolo niceno-constantinopolitano. Le gasto una empanada que lo diga. Si hay empanadas, es que yo sé que hay estímulos. Yo sé que el Padre también tiene un estímulo que me cierta de a todos. Muy bien. El primero se llama el corpus, símbolo de los apóstoles. El largo se llama símbolo niceno-constantinopolitano. Niceno-constantinopolitano, por dos ciudades, Nicea y Constantinopla. Constantinopla es la misma Bizancio, y Bizancio es el mismo Estambul, que es la capital de Turquía. Por dos concilios que encuentro ciudades. En el 325 el concilio de Nicea y luego el de Constantinopla. Fueron dos concilios. ¿Ustedes recuerdan algún otro concilio importante de la historia de la Iglesia? Claro, el Concilio Vaticano II, el reciente. Entonces, dos concilios donde la Iglesia se reunió a decir, bueno, nosotros en qué es que creemos, pongámoslo por escrito, para que la persona que diga que es cristiana católica sepa, oiga, la verdad es las que yo creo es en eso. Eso es un gran servicio. Entonces, la segunda pregunta es: ¿en qué creemos? Resumámoslo de esta manera: creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero además creemos en la Iglesia, creemos en el perdón de los pecados, creemos en la resurrección y creemos en la vida eterna. Y pudiéramos detenernos, y me alegra, Padre Jorge está diciendo que están profundizando en el credo niceno-constantinopolitano. Creo largo, palabra por palabra, porque decir creo es significa, y ahí podemos detenernos una clase completa, y luego creo en Dios Padre Todopoderoso. Padre. Y es que creo en un Dios que es Padre, no en un Dios que es el Sol, un Dios que es Padre, y no cualquier Padre, el Padre que nos ama, el Padre que nos da la vida, el Padre que no nos deja solos, que nos ama como hijas e hijos. Entonces empieza uno a desglosar, a analizar cada uno de los elementos del credo y dice:
pero eso es para mí. Yo creo, mi familia cree. A mí me gustó mucho un pasaje de la Biblia donde Josué, que fue el que recibió la batuta de Moisés, porque Moisés no llegó a la tierra prometida, y Josué es el que va adelante, y esta comunidad no quería andar. Ay, Dios mío, yo fui para varias tardes, entonces sé cuando uno tiene dificultades pastoreando y dice: Señor, por este pueblo, yo me le entrego y dificultades. Claro que también la comunidad reza por Josué. Dice: ay, Dios mío, pero si Josué fuera el mejor que ellos. Hay que rezar mucho. Es que los sacerdotes no somos perfectos, no somos porcelanas, somos hechos de la misma materia prima y con el mismo método. Entonces, perdónenme que se lo diga así, porque somos de carne y hueso, nos equivocamos, pecamos, nos confesamos y nos toca luchar para salvarnos. Entonces, cuando nosotros en la parroquia a veces no caminamos, me hace recordar el pasaje de Josué. Iban con el pueblo ya casi llegando a la tierra prometida y ellos reclamando. A Moisés le reclamaron agua, luego le reclamaron comida, entonces banco de alimento, reforma agraria y todo lo demás. Banco de alimento. Después le dijeron: era mejor como estábamos. Allá había cebollas, huevos, carne, holladas de carne, pero no eran libres. Y entonces, polarización, Egipto o el desierto. Y le decían: ¿y para dónde vamos? ¿Para dónde es que vamos? Y perdían la esperanza, el pueblo perdía la esperanza. Josué un día lo reunió y le dijo: bueno, usted me está fatigando, mi paciencia se está llenando, evaluemos. Los que quieran seguir al Señor o los que quieran quedarse, pero mi familia y yo seguiremos al Señor. Qué interesante esa afirmación. Así todos los demás se echen para atrás, se patracien, como dicen aquí en Bogotá, se patracien. ¿Qué fue para atrás? Se quedó. Mi familia y yo seguiremos al Señor. Dígalo en su corazón: mi familia y yo seguiremos al Señor. Mi familia y yo seguiremos al Señor. Pase lo que pase y tengamos las pruebas que tengamos en la economía, en la salud, en la iglesia, en la sociedad, mi familia y yo seguiremos al Señor. Seguiremos al Señor. O como le dijo a Pedro, al terminar el capítulo 6 que hemos meditado esta semana del pan de vida, el capítulo 6 de San Juan, como todos decían: ¿cómo así que usted es el pan? ¿Cómo así que usted es el pan bajado del cielo? ¿Cómo así que usted nos va a dar su carne y su cuerpo y su sangre? Y lo criticaban y decían: está loco, está equivocado, blasfemo. Y se retiraron de Jesús. Y Jesús dijo a los 12, al nuevo pueblo, vino a los 12 y le dijo: ustedes también quieren irse, quieren coger camino. Y Pedro dio un paso y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Mesías. Entonces, por eso me gusta unir ese pasaje del Antiguo Testamento con este del capítulo 6 de San Juan, porque es como diciendo: mi familia y yo, a pesar de que en mi familia hay dificultades, ¿cuál familia no tiene dificultades? Mi familia y yo seguiremos al Señor. Entonces, creencia es determinación de uno. Claro, es respuesta muy determinada a una llamada, a un don, a un regalo de Dios. ¿En qué creemos? No creemos en cosas abstractas, creemos en esa relación de amor y de misericordia, de ternura y de salvación. Creemos en el Padre,
creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu, creemos en la Iglesia, creemos en la resurrección. O sea, nuestra vida no termina como terminan los demás seres vivientes, las plantas y los animales. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, y por eso mi abuelita va a resucitar. Y por eso el niño que no alcanzó a nacer, pero que murió en el vientre, va a resucitar. Qué hermoso, vamos a tener vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué creemos? ¿En qué creemos? Les dejo como tarea en el catecismo de la iglesia que ustedes empiecen a leer desde los comienzos. Para nosotros los católicos, este es un instrumento y una herramienta que acompaña nuestra fe. La palabra de Dios, la palabra revelada. Pero al lado está otro instrumento que nos ayuda, que es el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo. Me gusta, me encanta, lo promuevo donde pueda, porque el catecismo de la Iglesia Católica bebe de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia durante siglos y lo pone al servicio. De tal manera que uno dice: yo quiero saber algo de mi fe, tome el catecismo. Quiero encontrarme con el Señor que me habla en su palabra, tome el Antiguo, el Nuevo Testamento, lea un evangelio completo, disfrute. Pero además, les dejo como tarea entonces, porque estamos en la segunda pregunta: ¿en qué creemos? Creemos en la comunidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas que son un solo Dios verdadero. Leer el catecismo, profundizar en casa, en la iglesia donde esté. Ahora la pregunta es: ¿para qué creemos? Y entonces yo le pregunto: ¿usted para qué cree? Y le quiero pedir un favor. Vamos a hacer un cuchicheo con los que están al lado, con el que está al lado. ¿Usted para qué cree? Pregúntele al otro. Tenemos un minuto para el cuchicheo. ¿Usted para qué cree? ¿Qué dice Google? ¿Y qué? Sí, ¿para qué creemos? Para vivir nuestra fe, porque si uno cree y no la vive, tiene Pero es que la pena que nos lleva Gracias. Por eso. Pasó el cuchicheo. Y voy a... Miren a ver si los tres elementos que les voy a decir coinciden algo con lo que ustedes compartieron en la banca. Pudiera haber 10 respuestas, pero yo tomo simplemente estas tres. ¿Para qué creemos? ¿Para qué creo? Primero, lo dice la Biblia, para la conversión. Cree. ¿Qué le dicen a los apóstoles? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Bautícense y conviértanse. Y Jesús empieza diciendo en el Evangelio, empieza diciendo: el reino de Dios está cerca. Creen y conviértanse. Por eso el tercer misterio de los jueves, que es el tercer misterio luminoso, se llama el anuncio del reino y la invitación a la conversión. Y alguien puede decir: no, yo ya con 65 años que voy a convertirme. La conversión es para todos los días. El obispo tiene que convertirse. El padre, todos. Ustedes no digamos la conversión es para el que le falta. Yo ya estoy sobrado. Ninguno de nosotros está sobrado.
siempre necesita conversión. Entonces la fe es la que nos lleva a convertirnos, a darnos cuenta con humildad de que debemos hacer examen de conciencia y corregir todos los días algo, y eso es humildad. Primero entonces, ¿para qué creemos? Para la conversión. Segundo, ¿para qué creemos? Para el perdón de los pecados. Si hay algo terrible en la conciencia de uno, de llevar una carga, un baúl pesado, esos baúles antiguos. Ahora los morales son Toto, y son Vélez, y son Arturo Calle, y son malditos. Las niñas no conocieron que los abuelos llevaban en un baúl de madera, con una chapa metálica y con un candado. Todavía en algunas casas hay baúles. Cargarlo con un baúl lleno de pecados. Y ya doblaron en la Sagrada Escritura hay una mujer que tenía 18 años de estar doblada. Y Jesús le dijo: ándale. Y encontraron a una mujer sorprendida en adulterio. Pobre Señor, pero qué desventurados, por no decir otra palabra, qué desventurados aquellos que la llevan así de madrugada al templo y dicen: la sorprendemos en adulterio esta madrugada y aquí se la traemos, hay que apedrearla. Ellos no están ayudando al perdón de los pecados, querían ir a la condena. Y Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, dice la palabra. Entonces Dios no quiere que condenemos a nadie. Y por eso en el Padre Nuestro decimos: perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación de ser creídos y vanidosos y creernos más que los demás. Entonces, la fe nos lleva a recibir el perdón. El que no tiene fe carga con el baúl de sus pecados pesados toda la vida. En cambio, el que tiene fe se pone de rodillas ante el Señor y le dice: Señor, vengo a confesar, vengo a pedir perdón. Y cuando el obispo pide perdón al sacerdote y el sacerdote le dice al obispo: yo te perdono, en nombre del Señor, me emociono, me siento renovado, me siento libre, me levanto. El sacerdote me da la mano, me ayuda a levantar y me levanto con alegría. Y digo: cometí pecados, pero recibí el perdón. Y San Agustín decía algo, él que llevó una carga de pecado, porque San Agustín sí que tenía una dificultad con el tema afectivo de él. Y San Agustín luchó, buscó, fue honesto y encontró al Señor a través de la predicación de San Ambrosio y decía: feliz culpa que mereció tal redentor. Como diciendo, donde, como dijo San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Feliz culpa que mereció tal redentor. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si ustedes miran su vida y el baúl está lleno todavía, sáquenlo, confiésese, pida perdón, pero se necesita fe para poder recibir el perdón de los pecados, y por eso en el símbolo de la fe dice: y creo en el perdón de los pecados. Y si no, es como tratar de llevar una tractomula hacia los precipicios. No puedo. Entonces, lo primero, ¿para qué creemos? Para la conversión. Segundo, para el perdón de los pecados. Nadie más nos da el perdón de los pecados. El psicólogo nos ayuda como terapeuta a entender, y benditos sean los psicólogos que tienen fe y las psicólogas, porque cómo ayudan en la salud mental de las personas. Pero lo que realmente libera es cuando el Señor dice: y yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí sí uno dice: estaba en medio del lodo, y el Señor me lavó, me puso ropa nueva como al hijo pródigo cuando regresó,
me puso un anillo, sandalias para caminar nuevo y me perfumó. El perfume del perdón. Cambiaste mi luto en danza, Señor. ¿Para qué creemos? Lo tercero, para la salvación. El que crea y se bautice se salvará. Para la salvación. Si hay alguien que no quiere salvarse, pero un día le preguntó un niño, está por ahí en un video en las redes sociales, un niño pequeñito se acercó italiano y le preguntó al Papa Francisco llorando porque él estaba dando la catequesis y el niño se va y el Papa le decía, pero el niño no era capaz de hablar de las lágrimas, estaba compungido el niño y le dijo, lo sentó ahí en las piernas y le dijo, dígame a mí. Y el niño le dijo al Papa en el oído, Papa, mi papá se salva porque mi papá se suicidó. ¿Saben lo que le respondió el Papa Francisco? ¿Cierto? ¿Saben cómo era la respuesta del Papa Francisco? ¿Saben cómo era el corazón misericordioso del Papa Francisco? Y entonces le dice al niño, tu papá se salva, porque el Señor, incluso en el momento de la cruz, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le devolvió la alegría y la paz a ese niño que pensaba si su papá se salvaba o no. Papá y mamá están aquí, sus nietos se salvan, sus hijos se salvan. Nosotros los sacerdotes que estamos aquí, que celebramos diariamente la Eucaristía y predicamos, nos salvamos. No vayan a pensar que solo por ser sacerdote o por ser obispo, con eso de una vez se salva. Con ponerse el gorrito rojo de cardenal, con eso se salva. No, Señor, se salva si reconoce en la fe que ha pecado y se arrodilla y pide perdón y el Señor lo absuelve y le da el perdón. Por eso es importante la fe. ¿Es o no es importante? 3 preguntas hemos hecho. ¿Por qué creemos? Porque Dios se manifestó. Porque somos seres racionales y con libertad. Porque hemos recibido el don de la fe transmitido por Dios. ¿En qué creemos? Lo tenemos resumido en el símbolo de los apóstoles y en el símbolo niceno-constantinopolitano. ¿Y para qué creemos? Creemos, entre otros, para la liberación, para el perdón de los pecados y para la salvación. Bendita sea la fe, y bendito Abraham, y benditos los que han creído y los que nos han transmitido la fe, y entonces la tarea es, nosotros que la hemos recibido, no la guardemos, transmitámosla también. Amén. Amén.